Vamos a estar atentos, hermanos, a su palabra con la ayuda de nuestro Dios. Es la palabra de nuestro Dios y es bueno, hermanos, que estemos atentos a ella con la ayuda del Señor. Y pues estamos viendo esto de las bienaventuranzas. Y hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia con la ayuda del Señor. Lo vamos a hacer ahí en el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 5 con la ayuda del Señor. Bendito es nuestro Dios. Después de leer San Mateo capítulo 5, del 1 al 5, hermanos, vamos a darle lectura, vamos a orar y pedir la dirección de nuestro Dios con la ayuda del Señor. Y pido a nuestro hermano José María López que sea el que ore y que la palabra de nuestro Dios pueda quedar en el corazón de cada uno de nosotros. Leemos, hermanos, del 1 al 5 y dice: viendo las gentes, subió al monte y sentándose, se llegaron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Oramos a nuestro Dios. Buen Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios, una vez más delante de ti estamos, Señor, en este momento, Dios, de poder escuchar el mensaje de tu palabra, oh Dios, Señor. Tú sabes cuánto necesitamos, Señor, de ti, Dios, de tu palabra en nuestras vidas, Señor. Yo te pido, Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, Dios, que abras nuestro corazón, que podamos estar atentos, Señor, a escuchar y meditar tu palabra, Padre eterno, Señor, que podamos apreciar, Señor, tus verdades, Padre eterno, Señor, que expones, Señor, en esta hora, Dios, Señor, y así nosotros podamos ser bendecidos con tu palabra, confrontados con tu palabra, Dios, exhortados, Dios, con tu palabra, bendito Dios, Señor. Pero asimismo, amado Padre, te pedimos por la vida de tu siervo, Dios, que hoy le permites compartir, Señor, tu palabra, tu mensaje, Dios, sé en él, Señor. Él te necesita, Dios, Señor. Él necesita de tu gracia, Dios, que sea tu Espíritu Santo, Dios, Señor, el que tome el control, Señor, en este momento, Dios, de su vida, y que pueda él hablar, Señor, palabras tuyas, Padre eterno, Señor. Ciertamente que él sea el que mengue, Dios, y Señor, y que tú, Señor, seas el que seas glorificado en esta hora, Dios, Señor, en este momento, Padre eterno, Señor. En tus manos lo ponemos, Señor, sabiendo que tú vas a hacer misericordia en su vida como en la vida de tu pueblo, Dios. Te damos muchas gracias en esta hora, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Gracias, hermano. ¿Puedo ocupar su lugar, hermanos, con la ayuda del Señor? Pues vamos a atender a la palabra de nuestro Dios. Y estábamos viendo esto, hermanos. Voy a hacer me voy a ir un poco rápido por si voy a leer algunas citas, porque el tiempo, hermano, realmente sí se nos va muy rápido. Pero estábamos viendo esto, hermanos, de que cómo se comporta una persona mansa, y veíamos cómo se comporta delante de Dios. Pero lo último que vimos es cómo se comporta una persona mansa en relación con los demás. Veíamos que sabe llevar las injurias, sabe lidiar con las ofensas. Una persona mansa está dispuesto a perdonar y a pedir perdón cuando esto, hermanos, así lo requiera. Una persona, más bien esta gracia, hermanos, de la mansedumbre, pues todos, hermanos, tenemos que desarrollarla, tenemos que cultivar esta virtud. Tenemos la mansedumbre, hermanos. Para que cultivemos esto, debemos de tener más bien la mansedumbre como una joya de mucho valor. Cuando una persona se dice que camina cerca de Cristo y dice: yo soy cristiano y camino cerca de Cristo, hermanos, lo vamos a notar, y lo vamos a notar en su humildad y en su mansedumbre. Ahora, hermanos, ¿se ha dado cuenta que cada una de las bienaventuranzas tiene una promesa en particular? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Nuestro Dios había prometido en el Antiguo Testamento, hermanos, el Señor ya había dicho
que los mansos heredarán la tierra. Y vamos a estar leyendo también partes, hermanos, del Salmos 37, no todos los versículos, pero también ponga ahí, busque Salmos 37, parte de ella. Y en el 37:3, hermanos, dice el Salmo: espera en Jehová y haz bien, vivirás en la tierra y en verdad serás alimentado. El 37:11, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¿Se da cuenta? Porque los benditos de él heredarán la tierra, el 22, y los malditos de él serán talados. Y hermanos, y así podemos en este salmo encontrar más textos sobre esto. Y lo que nos lleva a entender, hermanos, nuestra lógica nos dice que los conquistadores de este mundo son las personas que son, no sé, agresivas, que usan el poder para obtener lo que ellos quieran. Pero el salmista dice, hermanos, que los malos, ¿qué van a hacer? Talados. Los malos van a ser talados, van a ser destruidos. Por eso es que esto va en contra, hermanos, de la lógica, porque el justo será, ¿qué? Vencedor. El justo es el que será, hermanos, vencedor. Los mansos, dice la palabra de Dios, que heredarán la tierra. Y podemos ver, hermanos, cómo la iglesia a través de los siglos, a pesar de que ha habido muchos que han querido, hermanos, destruirla, hombres que podemos ver que han tenido poder, tanto político como, no sé, económico, poder militar, que el mundo piensa, hermanos, que pues muchas cosas, que ellos son los que, pues realmente los que van a salir adelante. Pero nosotros seguiremos confiando, hermanos, en las promesas de nuestro Señor que Él nos ha dado. Y Él dijo, hermanos, que los mansos heredarán, ¿qué? Heredarán la tierra. Y este es el punto. ¿Qué significa, hermanos, eso? Vemos entonces que Cristo, hermanos, hace una promesa a los mansos. Y yo les puedo preguntar, ¿cumple? Sí, sí lo cumple. Lo que podemos ver que esta promesa, hermanos, tiene un cumplimiento presente y a la vez tiene un cumplimiento futuro. Porque los mansos heredarán, hermanos, ahora, pero disfrutarán en su plenitud. ¿En dónde? En el futuro. Vamos a ver esto entonces, el cumplimiento actual de esta promesa. Vemos, hermanos, que esta promesa está relacionado con el Salmos 37, con algunos versículos que leímos, en donde se nos dice que los mansos heredarán la tierra y que los malditos serán destruidos. Ahora, hermanos, el Salmo 37 no solo nos habla de promesas del futuro, sino que promete bendiciones aquí y ahora, que solo los mansos podrán disfrutar. Vamos a ver el Salmo 37 con la ayuda del Señor. El 11 dice, hermanos, Salmo 37, 11: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán, dice, con abundancia de paz. 37, 16 al 19. Pueden buscarlo ustedes ahí o si se puede proyectar. Dice: mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Aquí vemos, hermanos, que no nos está hablando del futuro, sino del presente. No serán avergonzados en el mal tiempo. Habla del presente. Ahora, entre el 37, 23 al 24, dice Salmos 37: porque Jehová por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y aprueba su camino. Cuando cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Nos habla de este tiempo, porque, hermanos, ya cuando estemos con el nuestro Señor, pues realmente ya no vamos a caer, ¿o sí? Ya no. Cuando cayere, dice, no quedará postrado, porque Jehová lo sostiene su mano. Nos habla esta promesa en el tiempo presente, hermanos, porque cuando entremos a podríamos decir, nuestra herencia final, no vamos a caer nunca más, nunca más.
Y ahora cuando el justo cae, hermanos, en esta vida, no quedará postrado. Dios lo sostiene. Y yo pregunto, ¿Dios lo ha sostenido, hermanos? Y de acuerdo a estos textos, los mansos aquí pueden deleitarse de las cosas que Dios les provee. Solo un hombre, hermanos, un hombre manso, podríamos decir así, diría como el apóstol San Pablo. Y esto es de una persona mansa. No lo dice San Pablo en Filipenses 4:11, 12, dice: no lo digo en razón de indigencia, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. El 12, sé estar humillado y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para hartura como para hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Qué es lo que vemos aquí, hermanos? Es que lo que vemos es que San Pablo disfruta lo que pues él tenía. ¿Y estos quiénes lo hacen? Los mansos. Los mansos. Si usted se da cuenta, hermanos, no todos disfrutan lo que tienen. Los mansos, si es poco, ¿qué hacen? ¿Se enojan? No, lo disfrutan. Y si tienen mucho, lo disfrutan. Ahora, hermanos, usted se dará cuenta que los que no son mansos, estas personas que no son mansos, ya sea que tengan mucho o que tengan poco, ¿qué pasa con ellos? No lo disfrutan. No lo disfrutan. Porque tienen poco, ellos dicen: yo, ¿por qué tengo poco? Y no están contentos. Porque tienen mucho también, porque nunca llegan a tener mucho. No lo disfrutan. Entonces solo los mansos disfrutan, hermanos, podríamos decir, la tierra, y se deleitan en las bendiciones que Dios les da. ¿Usted se deleita en esas bendiciones? Proverbios 15:16. Mejor es lo poco, dice, con el temor de Jehová, que el gran tesoro donde hay turbación. Y es que es mejor lo poco disfrutado, hermanos, pero disfrutado ¿en qué? En mansedumbre. Qué hermoso es eso, que las riquezas, hermanos, de los codiciosos. Y es que si nos damos cuenta, hermanos, la felicidad no depende de las cosas que en cantidad que tengamos. No depende la felicidad de eso. Si un hombre tiene mucho, pero si en él no hay mansedumbre, hermanos, podríamos decir que no tiene nada. No tiene nada. Encontramos entonces una promesa, hermanos, para el presente aquí y ahora, en el sentido de que solo los mansos pueden disfrutar de las bendiciones que Dios da. Por eso el salmista, hermano, decía en el 37:11: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia ¿de qué? De paz. Y esto es lo que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, cuando dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, dice, para vuestras almas. Qué hermoso es que solo los mansos entonces saben lo que es descansar. Y saben lo que es tener, hermanos, un corazón tranquilo, aún en medio de la tribulación, de verdad. Vemos que en estos textos, hermanos, hay una promesa presente en ese sentido, en lo que los mansos pueden disfrutar las bendiciones de Dios aquí. Y el cumplimiento de esta promesa, hermanos, tendrá su plenitud cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva. Ahora, hermanos, este es el otro punto en el que debemos de verlo a través de la palabra de Dios, y que la palabra de Dios, hermanos, sea la que nos vaya realmente iluminando, y que a veces o que quitemos algunos prejuicios, ideas, hermanos, ya preconcebidas que llegamos a tener al tratar esto, y que la palabra de Dios, hermanos, sea la que nos vaya a responder, porque tiene un cumplimiento futuro, sí. Y de verdad, hermanos, que al considerar este asunto, que sea Dios quien nos dé ese entendimiento para poder entender su palabra.
La palabra de Dios, hermanos, no es, al hablar sobre el futuro, no es para calmar nuestra curiosidad. Que si se habla de profecía, quiero hablar, háblenme de profecía, ¿qué va a pasar en el Apocalipsis? No es para calmar mi curiosidad. La Biblia, hermanos, no es para eso. La Biblia es, hermanos, como nos dice en 2 Timoteo 3:16, que todos no lo sabemos. Toda escritura es inspirada divinamente y útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre, dice, de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Entonces, todo lo que está en la Biblia, hermanos, se nos fue dado, no para tener más inteligencia, sino para ser más santos, para vivir en santidad. El Señor, hermanos, prometió que los mansos habrían de heredar la tierra. Y para poder entender esto de que ¿cómo es que van a heredar la tierra los mansos? Tenemos que remontar y irnos, hermanos, hasta Génesis. Vemos lo que Dios puso, hermanos, en Génesis al hombre como señorío. Le dio ¿qué? Autoridad, le dio muchas cosas. Y ahí en Génesis 1 al 28, busquen Génesis, hermanos, 1, 28 al 29. Dice, y los bendijo Dios. Y díjoles Dios: fructificad y multiplicad y henchid la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Se da cuenta, hermanos, la posición que tenía de gobernar? Pero el pecado, todo, hermanos, cuando entró quedó todo trastornado. El hombre quedó dañado, se corrompió y ya no podría gobernar la tierra, hermanos, correctamente. Y uno dice, sí, el hombre gobierna, pero hermanos, no gobierna correctamente y no gobierna como debería de ser. No lo hace. Vemos que Dios, hermanos, entonces, al pasar esto, Él da una promesa de redención cuando fue la caída del hombre. Ahí en Génesis 3:15, y esta es parte importante. Leamos Génesis 3:15 y dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta promesa, hermanos, en su contexto, yo nada más leo esa parte, pero en su contexto contiene grandes bendiciones. Y vamos a poder ahí decir como al menos 3 de ellas. Dios le dice al hombre que Satanás sería totalmente aplastado. Ahora, en primer lugar, hermanos, la muerte sería quitada. ¿Por qué? Porque vemos que dice en Génesis 2:17: mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que él comieres, morirás. Entonces, en primer lugar, hermanos, la muerte tendría que ser quitado. Al leer lo que leímos en Génesis, hermanos, en 3:15, al cumplirse esta promesa, la muerte tendría que ser quitada. Entonces, el cumplimiento de esta promesa, hermanos, traería esta bendición: la eliminación de esa muerte que fue introducido en el mundo por causa del pecado. Otra consecuencia de la caída es la salida de Adán del paraíso por el pecado, hermanos. Dice en Génesis 3:22 al 24, dice: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, porque no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y dice el 23: sacólo Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El hombre entonces, hermanos, fue echado fuera. Y esta promesa, hermanos, de Génesis 3:15 incluía el retorno del hombre a lo que Adán y Eva perdieron por causa del pecado. La tierra, hermanos, fue maldita.
por causa del pecado. Por eso en Génesis 3, 17 al 19 dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás hierba del campo. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Que esto nos lleva entonces, hermanos, que la lógica, el cumplimiento de Génesis 3:15, hermanos, si la tierra fue maldita por causa del pecado, entonces como parte de la victoria prometida, esta maldición y todos los resultados del pecado, ¿qué tendrían que ser? Quitados. No habría más. La eliminación de la muerte, el retorno al paraíso y la redención de la creación en su estado original. Dios hace un pacto, hermanos. Ahora nos vamos ahí. No pierda de vista Génesis 3:15, porque después Dios hace un pacto con Abraham y le promete descendencia numerosa que sería, hermanos, bendecida. Y eso nos lo dice en Génesis 17:8. Leamos Génesis 17:8 con allá el Señor. Dice: y te daré a ti. ¿A quién, hermanos? Abraham. A tu simiente después de ti, la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán con heredad perpetua. ¿Se da cuenta? Con heredad perpetua. Y seré, dice, el Dios de ellos. Ponga atención en esta parte. Y te daré a ti, y le está diciendo a Abraham, a tu simiente después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. Pero nos dice: y seré el Dios de ellos. ¿Cómo debemos de entender entonces, hermanos, esta promesa? ¿Estaba Dios prometiendo al pueblo de Israel que heredaría perpetuamente la tierra, hablando literalmente? Que hoy conocemos, hermanos, como la Palestina. No, hermanos. Si lo vemos así, entonces estaríamos, hermanos, esto limitaría la descendencia de Abraham únicamente a ¿quiénes? A los judíos. Porque veíamos, hay dos pueblos, somos dos pueblos. Y esto nos lleva a que ya hemos entendido esto, que somos un solo pueblo. Un solo pueblo. Ya la pared que hermanos, separaba eso fue derribada. Y somos un pueblo, y esto ya se nos ha explicado, somos un pueblo. Y ahí en Gálatas 3, 27 al 29, hermanos, dice con la ayuda del Señor, busquen Gálatas 3, 27 al 29. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. No hay judío ni griego, dice. No hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y en el 29, y si vosotros sois de Cristo, vea lo que dice: ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a las promesas ¿se da cuenta? Entonces, hermanos, no construyamos esa pared que ya fue derribada. Dios no se estaba refiriendo a la descendencia literal de Abraham. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Porque Dios dice: y si vosotros, ¿quiénes? Vosotros los gentiles, sois de Cristo, ciertamente entonces la simiente de Abraham sois. Claro, hermanos, no cualquiera, sino si vosotros los gentiles sois de Cristo. ¿Usted es de Cristo? Ciertamente la simiente de Abraham sois. Es por la fe. Es por la fe. Si somos linajes de Abraham, entonces para nosotros, hermanos, es la promesa. Y dirás que entonces ya soy judío. No es judío, usted es mexicano. Es mexicano, pero si está en Cristo, esta promesa es para usted. Siempre y cuando, hermanos, si vosotros sois de Cristo.
Ahora, hermanos, esta promesa no estaba limitada únicamente a la tierra de Canaán. Notemos algo, que la promesa no fue dada a la descendencia de Abraham solamente. Por eso es que debemos de leer con atención. No fue dada a la descendencia de Abraham solamente, sino también a Abraham mismo. A él mismo le fue dada la promesa. Pero yo les pregunto, hermanos, ¿poseyó alguna vez Abraham la tierra de Canaán? Y la respuesta tenemos en Hechos 7:3. Por eso es que, hermanos, vamos a leerlo. Y le dijo, en Hechos 7:3 dice, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Charán, y de allí, muerto su padre, le traspasó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Pero ahí en el 5, hermanos, dice, 7:5 dice, y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar su pie, mas le prometió que se le daría en su posesión y a su simiente después de él, no teniendo hijos. Hermanos, esto pareciera una contradicción. ¿Por qué? Porque él nos dice que él no tuvo tierra para sentar un pie en Canaán. Pero sin embargo, Dios le había prometido a Abraham que esa tierra sería ¿qué? Su posesión. Ahora, hermanos, Dios engañó, defraudó a Abraham. Y tajantemente decimos, no. En Hebreos 11, hermanos, 8, Hebreos 11 con la ayuda del Señor, 11, 8 y 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido por heredad, y salió sin saber dónde iba. Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa, porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Aquí está la respuesta de esto, hermanos, ¿se da cuenta? En la versión 60 dice en el versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, hermanos, esto nos lleva a entender que Abraham no fue engañado, no fue traicionado, porque cuando salió Abraham de Aram, él esperaba una tierra, hermanos, que viene del cielo, una tierra cuyo la palabra de Dios nos dice que es, cuyo arquitecto y constructor, ¿quién es? Es Dios. Entonces, ¿es la tierra de Canaán literalmente? Y más adelante dice, hermanos, en Hebreos, conforme a la fe, dice, murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. En Hebreos hay 11:15, hermanos, que si dice que si se acordaran de aquella de donde salieron, cierto tenían tiempo para volverse, pero deseaban lo mejor, es a saber que la celestial. Eso es lo que anhelaban, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios. ¿De quién? De ellos, porque les había aparejado ciudad. Ahora, hermanos, ¿de qué ciudad nos está hablando el autor de Hebreos aquí? ¿La tierra literal de Palestina únicamente? No podemos decir que la tierra de Canaán, hermanos, no, solo era un anticipo de algo mucho más grande. Entonces la tierra de Canaán, hermanos, podemos decir que solo era una figura, un tipo de aquella nueva tierra que Dios había prometido a los suyos.
Veamos cuál es la tierra que Abraham fue a buscar. ¿Cuál es la tierra que Abraham fue a buscar? No olvidemos que la promesa, hermanos, es que en esa ciudad, dice Dios que y seré el Dios de ellos. En esa ciudad, ahí está la promesa. En esa ciudad, dijo Dios, y seré el Dios de ellos. Ahí estaba la promesa, en esa ciudad. Por eso de Apocalipsis 21:1 dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y la mar ya no es. El 2, y yo Juan vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios. Ahora, hermanos, no olviden que esta ciudad cuyo arquitecto, ¿quién es? Es Dios y es celestial. Y nos dice ahí, hermanos, en Apocalipsis 21:2, dispuesto como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y morará con ellos. Y ahí está la promesa cuando dice, y seré el Dios de ellos en esa ciudad. Cuando dice, hermanos, en Génesis 17:8, y seré el Dios de ellos, y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Pero si ponemos atención en Apocalipsis 21:3, y oí esa gran voz, dice, del cielo que decía, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos. Y ellos, dice, serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Esa promesa que tenemos en Génesis 17, hermanos, 18. Y seré el Dios, que diga Génesis 3:15 que leíamos, y seré el Dios de ellos, también Génesis 17 y 18. 17:8. Ahora, hermanos, cuando el Señor dice entonces en San Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dije todo esto porque para poder entender que se está refiriendo a esta misma promesa que le dio a Abraham. A esta promesa que le dio a Abraham. No era limitado solo a Canaán, sino que era la nueva tierra en la cual, hermanos, nosotros viviremos por los siglos de los siglos en comunión con nuestro Dios. ¿Verdad? ¿No le llena eso de gozo, hermanos? Si Hebreos 11, hermanos, que leímos, no lo dejó a usted claro, y como que a mí no me convenció. Yo no le creo mucho a esa parte. Bueno, Romanos, busque Romanos 4:6 con la ayuda del Señor. Romanos 4:6-10. A ver si esto convence, hermanos. Dice, como también David dice, ser bienaventurado el hombre al cual Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón al cual el Señor no imputó pecado. Y aquí viene, hermano, la pregunta del apóstol. Cuando en el 9, ¿es pues esta bienaventuranza solamente la circuncisión? Y ahí hace la pregunta, ¿esta bienaventuranza es solamente en la circuncisión? ¿Para los judíos nada más? ¿O también en la incircuncisión para los gentiles? Porque decimos, dice que a Abraham fue contada la fe por justicia. Y ahí viene, hermanos, esta parte en el que el apóstol hace podríamos decir, un estudio, un exégesis de esto. Y dice, ¿cómo pues le fue contada? Y él hace la pregunta, ¿cómo pues le fue contada? En otras palabras, hermanos, ¿cuándo fue que Dios le dijo a Abraham que tomaría su fe y lo contaría por justicia? Preguntaba el apóstol. ¿En qué momento fue? ¿Cuándo fue eso? Y lo encontramos, hermanos, pues en Génesis 15. ¿Y cuándo fue que Dios mandó la incircuncisión? En Génesis 17. Y ahora San Pablo se pregunta, ¿en la incircuncisión o en la incircuncisión? ¿En la circuncisión o en la incircuncisión? ¿Cuándo Dios justificó a Abraham, hermanos? Podríamos, en otras palabras, ¿cuándo Dios justificó a Abraham?
¿Estaba él circuncidado o era un incircunciso? Él era un circunciso, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. San Pablo dice, hermanos, que era en la circuncisión. Y esto es importante porque Dios lo justificó estando así. ¿Para qué? Pues para que la promesa de la justificación, hermanos, nos alcanzara a todos, incluyendo a quienes, a los gentiles, a nosotros. Lo que San Pablo dice es que, hermanos, podríamos decir, hermanos gentiles, ustedes son herederos de la misma promesa. ¿Cuál promesa? Porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente que sería heredero. ¿Heredero de qué, hermanos? ¿De un pedacito de Palestina? ¿A usted le toca un pedacito de Palestina? No, dice ahí en el versículo 13, del mundo, sino por la justicia de la fe del mundo. Canaán entonces era un tipo, hermanos, de la nueva tierra. ¿Cuál es la promesa que Dios le ha dado, hermano, a sus hijos? ¿Cuál es esa promesa? Apocalipsis 21:1, ahí donde leímos, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Hermanos, en donde nosotros reinaremos con Él por los siglos de los siglos. Esa es la promesa. Y en Apocalipsis 5:9-10 dice, hermanos, cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y ahí viene la promesa. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¿Y qué? Y reinaremos. ¿Dónde? ¿Dónde? Sobre la tierra. San Mateo nos dice, hermanos, los mansos heredarán la tierra. Ahora, cuando habla de un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿qué quiere decir con esto? ¿Dios desaparecerá la tierra y hará una nueva? ¿Lo aniquilará? Hermanos, San Mateo dice esto, los mansos heredarán la tierra. Y esto por el tiempo lo veremos después. Y los invito, hermanos, a estar de pie con la ayuda del Señor. Y que el Señor de verdad nos ayude, hermanos. Podamos crecer esto de la mansedumbre, porque los mansos heredarán la tierra. Heredarán la tierra, la Sión celestial, y reinaremos con Él. ¿Un año? No, hermano. ¿Usted quiere reinar con nuestro Señor? ¿De verdad quiere reinar con Él? Hermanos, todos queremos estar ahí. Pues vengamos delante del Señor y Señor, ayúdame. Yo quiero estar en esa nueva tierra. Yo quiero estar ahí. Tú dices que has hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y Él es el digno de tomar ese libro, hermanos, y de abrir sus sellos, porque Él fue que fue inmolado y nos ha redimido. Nos ha redimido para con Dios. Eso es grande y hermoso, de todo linaje, lengua y pueblo, nación. Y lo que Él promete, lo da de cumplir. Pero esto es para los que son mansos. Oramos. Padre eterno, en el nombre de Jesús, delante de ti nos acercamos para darte muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor eterno. Porque podemos ver cómo tu palabra, Señor, no se contradice. El tema central es Jesucristo. Desde Génesis hasta el Apocalipsis nos habla de Jesús. Y tú nos dices, Padre, y nos prometes una tierra, Señor, un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero esto es para los mansos, Señor, y es lo que perseguían, Señor, Abraham y todos aquellos héroes de la fe, Señor. No era, Padre, no era, Señor eterno, Palestina, Señor. Ellos entendían, Padre,
que estaban esperando esta herencia, Señor. Y así está tu iglesia en esta hora, Señor. Tú has prometido, Señor, que para los mansos es esto, que heredarán la tierra, Señor. Ayúdanos, Señor. Salva a aquel que no es salvo, Padre, para que pueda disfrutar de esto, porque los malditos, dice tu palabra, serán destruidos, Señor. Qué fuerte es eso, Padre. Que al final los mansos son los que vencerán, dice tu palabra. No el que cree verse fuerte, poderoso, altivo. Señor, Padre, eso es lo que el mundo ve. Pero tu palabra dice, Señor, que los mansos heredarán la tierra. Señor, queremos reinar contigo por toda la eternidad, Señor. En este cielo nuevo y una tierra nueva, tu reino perfecto, Señor eterno. Ayúdanos, Padre. Queremos llegar, Señor, a la Sion celestial. También perseguimos eso, Señor, y sabemos que no lo lograremos solos, pero tenemos la ayuda de tu Espíritu Santo, Padre, que nos ha de ayudar a caminar en mansedumbre día a día. Padre, saber crecer en esta gracia, Señor, la importancia de esta gracia, Señor. Ayúdanos, Padre. Señor, también vamos a salir, llévanos a casa. Y que mientras distante uno de los otros, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor tuyo y la participación y comunión con tu Santo Espíritu sea con cada uno de los que alabamos y bendecimos tu nombre. Amén. Está en libertad.